Las alteraciones del piso pélvico. Hola. Sí, lo que comúnmente se conoce como prolapso de órganos pélvicos o POP por sus siglas. Exacto, POP. Y fíjate que afecta a muchísimas mujeres en todo el mundo. Leí por ahí unos datos de Perú, del INMP, que mencionaban hasta un tercio de las mujeres. Es bastante. Sí, es muy frecuente. Y bueno, la idea hoy es explorar un poco qué es exactamente, por qué pasa y qué se puede hacer, ¿no? Basándonos en la información que tenemos. Perfecto. Entonces, para empezar, ¿qué es exactamente el prolapso? ¿Cómo lo definirías de forma sencilla? Mira, en esencia es cuando los órganos pélvicos, como el útero, la vejiga o incluso el recto o el intestino, descienden, caen, digamos, hacia el canal vaginal o a veces incluso salen a través de él. O sea, como que se caen de su sitio. Exactamente. Esto pasa porque las estructuras que normalmente los sostienen en su lugar, músculos, ligamentos, tejido conectivo, se debilitan o se dañan. Entiendo. Y esto, claro, no es solo un cambio anatómico. Puede afectar cómo funcionan esos órganos y, muy importante, puede reducir bastante la calidad de vida de la mujer. Claro, me imagino. Ok, ya entendimos el qué. Ahora, la pregunta clave. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son esos factores que debilitan el soporte? Bueno, aquí entran en juego varias cosas. Uno de los factores más estudiados es la multiparidad. O sea, haber tenido varios hijos. Sí, sobre todo partos vaginales. Y más aún si fueron partos complicados, con bebés muy grandes, o si se usaron forceps, por ejemplo. Ajá. Luego está la edad. El paso del tiempo afecta a los tejidos. Hay estudios que muestran que el riesgo casi se duplica por cada década de vida, más o menos entre los 20 y los 60 años. Wow, es un aumento importante. Sí. También influyen cambios en el colágeno, que es como el cemento de los tejidos conectivos, y todo lo que aumente la presión dentro del abdomen de forma crónica. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues la obesidad es un factor grande. Se asocia con un aumento del riesgo de hasta un 40 o 75%. También la tos crónica o el estreñimiento crónico, ese esfuerzo constante. Claro, todo eso empuja hacia abajo, ¿no? Exacto, empuja constantemente. Incluso se habla de diferencias étnicas. Parece que hay mayor riesgo en mujeres hispanas y caucásicas, según algunos estudios. Interesante. Entonces son como varios golpes que va recibiendo ese soporte a lo largo de la vida. Justo así. Y lo fascinante es cómo interactúan esas estructuras. Piensa en el piso pélvico como una hamaca, hecha de músculos, principalmente el músculo elevador del ano. Ajá, la hamaca. Y esa hamaca está sostenida y reforzada por tejido conectivo que es rico en colágeno y por la propia pared vaginal. El parto, sobre todo, y el envejecimiento pueden dañar tanto los músculos como el tejido conectivo. ¿Y si se daña esa hamaca? Claro, si el músculo elevador del ano pierde tono, por ejemplo, por una lesión nerviosa durante el parto o simplemente por la edad, se pierde como un efecto de válvula que ayuda a cerrar la vagina y mantener todo arriba. Entiendo. Entonces el espacio se abre y los órganos pueden empezar a bajar. El tejido conectivo también se puede estirar o debilitar. Incluso se clasifica el soporte vaginal en niveles, ¿sabes? Nivel 1, 2 y 3. Niveles, ¿cómo es eso? Sí, nivel 1 es el soporte más alto, el del ápice de la vagina, donde está el útero o la cúpula vaginal si no hay útero. Nivel 2 es el soporte de las paredes laterales, que sostiene la vejiga y el recto. Y nivel 3 es más abajo, en la zona del periné. Ah, ok. Y las fallas en cada nivel causan distintos tipos de prolapso, me imagino. Exacto. Una falla en el nivel 1 puede dar un prolapso uterino o de cúpula. Fallas en el nivel 2, pues cistocele, vejiga, o rectocele, recto. Bien. Y toda esta falla estructural, ¿cómo se traduce en síntomas? ¿Qué es lo que siente la mujer en su día a día? Pues mira, el síntoma más directo, más asociado al prolapso en sí, es la sensación de un bulto. Un bulto. Sí, una sensación de ocupación en la vagina, como si algo estuviera ahí. A veces lo describen como sentarse sobre una pelota o algo parecido. Es una sensación física. Muy gráfica la descripción. Sí. Ahora, pueden aparecer otros síntomas, como problemas urinarios, incontinencia o, al contrario, dificultad para vaciar la vejiga, o problemas intestinales, como estreñimiento o necesitar ayuda manual para evacuar. Ajá. ¿Y estos síntomas siempre van juntos?
No necesariamente, y ese es un punto importante. Pueden coexistir, pero corregir el prolapso, por ejemplo con cirugía, no siempre garantiza que esos otros síntomas desaparezcan. La relación no es tan directa a veces. Ah, mira qué interesante. Hay que manejar las expectativas entonces. Exacto. Y para evaluar qué tan severo es el descenso, de forma objetiva, usamos un sistema llamado POC-Q. Es una forma estandarizada de medir usando puntos específicos en la vagina y viendo cuánto descienden en relación al himen. Ok, el POC-Q para medir la severidad. Bien, entonces tenemos el diagnóstico, los síntomas son molestos. ¿Qué opciones hay sobre la mesa? Bueno, el enfoque depende mucho de qué tan severos sean los síntomas y de la situación particular de cada mujer, sus deseos, su salud general. Claro, personalizado. Sí, puede ir desde simplemente observar, lo que llamamos conducta expectante, si el prolapso es leve o no causa molestias. Simplemente esperar y ver. Sí, controlando. Luego están los tratamientos conservadores. Aquí entran los pesarios. ¿Pesarios? ¿Sí? ¿Qué son? Son unos dispositivos de diferentes formas y tamaños que se colocan dentro de la vagina para dar un soporte mecánico, como un andamio interno, digamos. Son una muy buena opción para muchas mujeres que no quieren o no pueden operarse. Suena práctico. Algo más en lo conservador. Sí, los ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, los famosos ejercicios de Kegel, pero bien hechos y a veces guiados por un fisioterapeuta, ayudan a mejorar el tono muscular. Ok. ¿Y si eso no es suficiente o no es lo adecuado? Entonces, ya pasamos a la cirugía. La cirugía. ¿Y qué tipos hay? Mencionaste algo antes. Principalmente hay como dos grandes enfoques. La cirugía reconstructiva, que busca, pues eso, reconstruir, restaurar la anatomía normal. Volver a poner las cosas en su sitio. Exacto. Esto se puede hacer usando los propios tejidos de la mujer, reforzándolos con suturas. O a veces se usan mallas sintéticas para dar un soporte extra. Mallas, como las que se usan en las hernias. Parecidas, sí. Tienen sus ventajas en ciertos casos, pero también conllevan riesgos específicos, como la erosión, que es cuando la malla se expone a través de la pared vaginal. Hay que sopesar bien pros y contras. Claro. ¿Y el otro enfoque quirúrgico? El otro es la cirugía obliterante. Esta es muy diferente. Se reserva para casos seleccionados, generalmente mujeres mayores que no desean tener actividad sexual en el futuro. Lo que hace es cerrar el canal vaginal, como la colpoclesis. Es efectiva para el prolapso, pero claro, cambia la anatomía funcionalmente. Entendido. Es una opción más radical, digamos. Sí, se considera en circunstancias específicas. Y bueno, la elección de qué tipo de cirugía, si reconstructiva u obliterante, y si se hace por vía vaginal o por vía abdominal, a veces laparoscópica o robótica, pues se decide caso por caso. Queda claro entonces que el prolapso es algo frecuente, ligado a factores muy comunes como el parto, la edad, que debilita ese soporte pélvico y puede impactar fuerte en la vida diaria. Así es. Pero, por otro lado, hay todo un abanico de estrategias para manejarlo, desde no hacer nada y observar, hasta tratamientos conservadores como pesarios o ejercicios, y finalmente distintas opciones de cirugía. Exactamente. Y todo esto, creo, nos deja con una reflexión importante, ¿no? A ver. Sabiendo que está tan ligado a eventos vitales como el parto y al proceso natural de envejecer, y viendo el impacto que tiene en el bienestar, ¿qué tanto podríamos cambiar el panorama de esta condición a futuro? ¿En qué sentido? Pues, si pusiéramos más énfasis en la prevención, quizá, en la concienciación temprana, que las mujeres sepan qué es, qué lo causa, y sobre todo en la rehabilitación del suelo pélvico, después del parto y también a lo largo de la vida. Interesante. O sea, actuar antes de que el problema sea grande. Quizá. Es algo sobre lo que vale la pena pensar, ¿no? El rol de la prevención y la rehabilitación para mejorar la salud pélvica a largo plazo. Hola. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, muy relevante para la salud femenina. Las alteraciones del piso pélvico. Hola. Sí, lo que comúnmente se conoce como prolapso de órganos pélvicos, o POP por sus siglas. Exacto, POP. Y fíjate que afecta a muchísimas mujeres en todo el mundo. Leí por ahí unos datos de Perú, del INMP, que mencionaban hasta un tercio de las mujeres,
Es bastante. Sí, sí, es muy frecuente. Y bueno, la idea hoy es explorar un poco qué es exactamente, por qué pasa y qué se puede hacer, ¿no? Basándonos en la información que tenemos. Perfecto. Entonces, para empezar, ¿qué es exactamente el prolapso? ¿Cómo lo definirías de forma sencilla? Mira, en esencia es cuando los órganos pélvicos, como el útero, la vejiga o incluso el recto o el intestino, descienden, caen, digamos, hacia el canal vaginal o a veces incluso salen a través de él. O sea, como que se caen de su sitio. Exactamente. Esto pasa porque las estructuras que normalmente los sostienen en su lugar, músculos, ligamentos, tejido conectivo, se debilitan o se dañan. Entiendo. Y esto, claro, no es solo un cambio anatómico. Puede afectar cómo funcionan esos órganos y, muy importante, puede reducir bastante la calidad de vida de la mujer. Claro, me imagino. Ok, ya entendimos el qué. Ahora, la pregunta clave. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son esos factores que debilitan el soporte? Bueno, aquí entran en juego varias cosas. Uno de los factores más estudiados es la multiparidad. O sea, haber tenido varios hijos. Sí, sobre todo partos vaginales. Y más aún si fueron partos complicados, con bebés muy grandes, o si se usaron forceps, por ejemplo. Ajá. Luego está la edad. El paso del tiempo afecta a los tejidos. Hay estudios que muestran que el riesgo casi se duplica por cada década de vida, más o menos entre los 20 y los 60 años. Wow, es un aumento importante. Sí. También influyen cambios en el colágeno, que es como el cemento de los tejidos conectivos, y todo lo que aumente la presión dentro del abdomen de forma crónica. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues la obesidad es un factor grande. Se asocia con un aumento del riesgo de hasta un 40 o 75%. También la tos crónica o el estreñimiento crónico, ese esfuerzo constante. Claro, todo eso empuja hacia abajo, ¿no? Exacto, empuja constantemente. Incluso se habla de diferencias étnicas. Parece que hay mayor riesgo en mujeres hispanas y caucásicas, según algunos estudios. Interesante. Entonces son como varios golpes que va recibiendo ese soporte a lo largo de la vida. Justo así. Y lo fascinante es cómo interactúan esas estructuras. Piensa en el piso pélvico como una hamaca, hecha de músculos, principalmente el músculo elevador del ano. Ajá, la hamaca. Y esa hamaca está sostenida y reforzada por tejido conectivo que es rico en colágeno y por la propia pared vaginal. El parto, sobre todo, y el envejecimiento pueden dañar tanto los músculos como el tejido conectivo. ¿Y si se daña esa hamaca? Claro, si el músculo elevador del ano pierde tono, por ejemplo, por una lesión nerviosa durante el parto o simplemente por la edad, se pierde como un efecto de válvula que ayuda a cerrar la vagina y mantener todo arriba. Entiendo. Entonces el espacio se abre y los órganos pueden empezar a bajar. El tejido conectivo también se puede estirar o debilitar. Incluso se clasifica el soporte vaginal en niveles, ¿sabes? Nivel 1, 2 y 3. Niveles, ¿cómo es eso? Sí, nivel 1 es el soporte más alto, el del ápice de la vagina, donde está el útero o la cúpula vaginal si no hay útero. Nivel 2 es el soporte de las paredes laterales, que sostiene la vejiga y el recto. Y nivel 3 es más abajo, en la zona del periné. Ah, ok. Y las fallas en cada nivel causan distintos tipos de prolapso, me imagino. Exacto. Una falla en el nivel 1 puede dar un prolapso uterino o de cúpula. Fallas en el nivel 2, pues cistocele, vejiga, o rectocele, recto. Bien. Y toda esta falla estructural, ¿cómo se traduce en síntomas? ¿Qué es lo que siente la mujer en su día a día? Pues mira, el síntoma más directo, más asociado al prolapso en sí, es la sensación de un bulto. Un bulto. Sí, una sensación de ocupación en la vagina, como si algo estuviera ahí. A veces lo describen como sentarse sobre una pelota o algo parecido. Es una sensación física. Muy gráfica la descripción. Sí. Ahora, pueden aparecer otros síntomas, como problemas urinarios, incontinencia o, al contrario, dificultad para vaciar la vejiga, o problemas intestinales, como estreñimiento o necesitar ayuda manual para evacuar. Ajá. ¿Y estos síntomas siempre van juntos? No necesariamente, y ese es un punto importante. Pueden coexistir, pero corregir el prolapso, por ejemplo con cirugía, no siempre garantiza que esos otros síntomas desaparezcan. La relación no es tan directa a veces. Ah, mira qué interesante.
Hay que manejar las expectativas entonces. Exacto. Y para evaluar qué tan severo es el descenso, de forma objetiva, usamos un sistema llamado POC-Q. Es una forma estandarizada de medir usando puntos específicos en la vagina y viendo cuánto descienden en relación al himen. Ok, el POC-Q para medir la severidad. Bien, entonces tenemos el diagnóstico, los síntomas son molestos. ¿Qué opciones hay sobre la mesa? Bueno, el enfoque depende mucho de qué tan severos sean los síntomas y de la situación particular de cada mujer, sus deseos, su salud general. Claro, personalizado. Sí, puede ir desde simplemente observar, lo que llamamos conducta expectante, si el prolapso es leve o no causa molestias. Simplemente esperar y ver. Sí, controlando. Luego están los tratamientos conservadores. Aquí entran los pesarios. ¿Pesarios? ¿Sí? ¿Qué son? Son unos dispositivos de diferentes formas y tamaños que se colocan dentro de la vagina para dar un soporte mecánico, como un andamio interno, digamos. Son una muy buena opción para muchas mujeres que no quieren o no pueden operarse. Suena práctico. Algo más en lo conservador. Sí, los ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, los famosos ejercicios de Kegel, pero bien hechos y a veces guiados por un fisioterapeuta, ayudan a mejorar el tono muscular. Ok. ¿Y si eso no es suficiente o no es lo adecuado? Entonces, ya pasamos a la cirugía. La cirugía. ¿Y qué tipos hay? Mencionaste algo antes. Principalmente hay como dos grandes enfoques. La cirugía reconstructiva, que busca, pues eso, reconstruir, restaurar la anatomía normal. Volver a poner las cosas en su sitio. Exacto. Esto se puede hacer usando los propios tejidos de la mujer, reforzándolos con suturas, o a veces se usan mallas sintéticas para dar un soporte extra. Mallas, como las que se usan en las hernias. Parecidas, sí. Tienen sus ventajas en ciertos casos, pero también conllevan riesgos específicos, como la erosión, que es cuando la malla se expone a través de la pared vaginal. Hay que sopesar bien pros y contras. Claro. ¿Y el otro enfoque quirúrgico? El otro es la cirugía obliterante. Esta es muy diferente. Se reserva para casos seleccionados, generalmente mujeres mayores que no desean tener actividad sexual en el futuro. Lo que hace es cerrar el canal vaginal, como la colpoclesis. Es efectiva para el prolapso, pero claro, cambia la anatomía funcionalmente. Entendido. Es una opción más radical, digamos. Sí, se considera en circunstancias específicas. Y bueno, la elección de qué tipo de cirugía, si reconstructiva u obliterante, y si se hace por vía vaginal o por vía abdominal, a veces laparoscópica o robótica, pues se decide caso por caso. Queda claro entonces que el prolapso es algo frecuente, ligado a factores muy comunes como el parto, la edad, que debilita ese soporte pélvico y puede impactar fuerte en la vida diaria. Así es. Pero, por otro lado, hay todo un abanico de estrategias para manejarlo, desde no hacer nada y observar, hasta tratamientos conservadores como pesarios o ejercicios, y finalmente distintas opciones de cirugía. Exactamente. Y todo esto, creo, nos deja con una reflexión importante, ¿no? A ver. Sabiendo que está tan ligado a eventos vitales como el parto y al proceso natural de envejecer, y viendo el impacto que tiene en el bienestar, ¿qué tanto podríamos cambiar el panorama de esta condición a futuro? ¿En qué sentido? Pues, si pusiéramos más énfasis en la prevención, quizá, en la concienciación temprana, que las mujeres sepan qué es, qué lo causa, y sobre todo en la rehabilitación del suelo pélvico, después del parto y también a lo largo de la vida.